Buenos días, estudiantes, ¿cómo están? Soy la doctora Naira Vallejos. Les voy a dar el tema de ventilación pulmonar, ya que sabemos que el martes no vamos a pasar clases, entonces para no perder tiempo y no retrasarnos, les voy a dar el tema. Las dudas y preguntas que tengan del mismo van a escribir en el foro que voy a habilitar hasta el día martes. Y el día martes voy a subir un mini quest y las actividades para la próxima semana. ¿Listo? Vamos a empezar hablando del tema. Es importante comprender el tema porque vamos a poder entender cómo se lleva a cabo todos los procesos fisiológicos que se llevan a cabo durante la respiración, desde la entrada de aire a las vías aéreas y el intercambio de gaseoso, de oxígeno y de dióxido de carbono, ¿no? Sabemos de que la vía aérea se va a dividir en vía aérea superior y vía aérea inferior, como ustedes pueden observar. Vamos a hacer un recuerdo fisiológico rápido de esto. Tenemos que las fosas nasales cumplen la principal función de humidificar, filtrar y calentar el aire, ¿no? A nivel de la faringe, que ustedes pueden observar, cumple doble función, tanto respiratoria como de la deglución, porque permite que el bolo alimenticio pase al esófago. ¿Ya? Además cumple una función de protección gracias a las amígdalas faríngeas, palatinas que se encuentra en esta porción, y la faringe se va a conectar con la laringe, que marca ese límite entre la vía aérea superior e inferior. La laringe es fundamental porque se considera un órgano, es el órgano de la fonación, formado por el cartílago tiroides, el cricoides, los aritenoides, corniculados, los pliegues de las cuerdas vocales, que todo eso permite la producción de la voz, ¿verdad? Es importante, la laringe se conecta con la tráquea. La tráquea sabemos que es un conducto que es mucho más, tiene más diámetro y más longitud en los hombres a comparación de las mujeres por la altitud, por la altura del hombre y la mujer. A nivel de la carina, la tráquea se va a dividir en bronquio derecho y en bronquio izquierdo. El bronquio derecho es mucho más vertical en comparación al izquierdo, que es más horizontal. Y cada bronquio sabemos que va a tener muchas subdivisiones y van a terminar en bronquiolos terminales que se conectan con cada alveolo. Sabemos de que todo este sistema, toda la vía aérea tiene diferentes mecanismos de regulación. En este caso, la estimulación simpática causa broncodilatación y la estimulación parasimpática broncoconstricción. Otras sustancias, por ejemplo, como la histamina, también pueden causar broncoconstricción. Esta histamina, por ejemplo, es el causante se libera durante las alergias, los mastocitos. Entonces liberan esta sustancia y el paciente no puede respirar, tiene esa sensación de que no puede respirar. Un reflejo muy importante para la protección de la vía aérea es el reflejo tusígeno, ¿no? Que ustedes pueden ver, la parte de la carina y de la laringe que ustedes ven son muy sensibles a sustancias extrañas, entonces sus receptores detectan estas sustancias por la porción aferente, mandan al bulbo raquídeo la información. En el bulbo raquídeo está el centro respiratorio, el centro de la regulación. Entonces, a través de la porción eferente mandan la respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Se cierra inmediatamente la glotis. Entonces hay un atrapamiento de aire dentro de los pulmones, hay aumento de aire, aumenta la presión dentro de los pulmones. Entonces este aumento de la presión hace que de manera súbita se abra la glotis y se expulse a gran velocidad el aire, cosa de que estas sustancias extrañas se eliminen. Entonces es muy importante. De manera general, las funciones de la vía aérea se encargan principalmente de transportar el aire desde el exterior hacia los alveolos para que haya el intercambio gaseoso de oxígeno y de dióxido de carbono. Eso es fundamental. La ventilación pulmonar
cuando hablemos de la ventilación, vamos a dividirla en una ventilación pulmonar y una ventilación alveolar, para que tengamos un poco más claras las cosas. La ventilación pulmonar significa, ¿no?, que es ese proceso por el cual el aire del exterior va a ser transportado, conducido hasta los alveolos, y de los alveolos va a ser conducido hacia el exterior. A eso se refiere con ventilación pulmonar. Esto está, para que se produzca esta ventilación, tiene que haber una interacción principalmente entre la caja torácica, formada por sus huesos y por sus músculos, y también por los pulmones. Entonces, estos tres factores intervienen en la ventilación pulmonar, ¿no? Cuando hablamos entonces de esta ventilación pulmonar, hemos dicho que vamos a hablar de la caja torácica, que vamos a hablar de su componente óseo y de su componente muscular. En el componente muscular es bien importante porque hay músculos que nos van a ayudar a la inspiración y también a la expiración. Como ustedes pueden ver, durante la inspiración, la caja torácica aumenta su diámetro. Permítanme, vamos a ponerle a un lado esto. Aumenta su diámetro anteroposterior y también el diámetro horizontal, como ustedes pueden observar. Hay músculos inspiratorios, es decir, que van a hacer que la caja torácica aumente su diámetro anteroposterior. Estos músculos inspiratorios vamos a ir desde el esternocleidomastoideo. Aquí ustedes pueden ver los escalenos, que ustedes pueden observar también. Aquí son músculos inspiratorios. Otros músculos inspiratorios, también tenemos, obviamente, aquí ustedes ven al diafragma, que este es el principal músculo inspiratorio, y también los intercostales, aquí que ustedes pueden ver, externos. Estos causan inspiración. Sabemos de que la inspiración es un proceso mucho más activo, en cambio la expiración ya es un proceso más de retroceso, pero hay músculos que ayudan a la expiración, como los rectos abdominales que ustedes pueden ver, los intercostales internos, son los principales músculos expiratorios. Entonces, sabemos de que el pulmón es una estructura elástica que tiende principalmente a colapsarse. Si tú los pones a los pulmones, los sacas de la cavidad pleural, los pones en contacto con la atmósfera, fácilmente se colapsan. ¿Y esto por qué? Porque tienen presiones dentro de esta cavidad torácica. Hay presiones que manteniendo el equilibrio de estas presiones, hacen que los pulmones estén constantemente distendidos, ¿ya? Entonces, sabemos de que los pulmones estarían como que suspendidos dentro de la cavidad pulmonar, están sujetos al mediastino a través del íleo. Y esta suspensión es gracias a la presión negativa que hay dentro de la cavidad torácica. Entonces, y además estas presiones que hemos visto, ¿no? Estas presiones, esta interacción de las presiones son la presión pleural, la presión alveolar y la presión transpulmonar, que hacen que los pulmones puedan expandirse y puedan contraerse, para que ustedes me entiendan, ¿ya? Cuando hablamos de la presión pleural, ¿qué hay que entender? ¿No? Sabemos de que el líquido está cubierto por una capa de líquido pleural, ¿no ve? Y hay un espacio entre la pared torácica y el pulmón que se llama espacio pleural. Entonces, esta presión de este líquido nos va a dar el resultado de esta presión pleural. Esta presión pleural está dada por esa aspiración constante del sistema linfático, que esta presión es negativa, es de menos 5 centímetros de agua, como ustedes pueden ver aquí. Entonces, esta presión pleural hace que el pulmón esté como que adherido a la cavidad pleural, o sea que no se va a colapsar fácilmente. Esta presión es de menos 5 centímetros de agua. ¿Qué pasa cuando nosotros
inspiramos, entonces esta presión se vuelve mucho más negativa, se hace hasta menos 7 centímetros de agua. Y en la expiración, en esta eliminación del aire, se aumenta la presión y obviamente vuelve hasta menos 5 centímetros de agua. Este cambio, como ustedes pueden ver, de su presión pleural, hace de que el pulmón pueda mover 5 o 500 mililitros de aire, ¿no? Como ustedes pueden ver. Entonces, eso es fundamental. Por otra parte, la presión alveolar que ustedes pueden observar es la presión que se encuentra dentro de los alvéolos pulmonares. Es importante esa presión porque también va a permitir la entrada de aire y también la salida del aire. Normalmente la presión alveolar es de 0 centímetros de agua. Eso significa de que no entra aire y tampoco sale aire. Eso es un equilibrio. Por eso se considera 0 centímetros de agua. ¿Qué pasa durante la inspiración? Esta presión se hace negativa, de menos 1 centímetro de agua, y permite que entre aire a los pulmones, 500 ml de aire. ¿Y qué pasa durante la expiración? Nuevamente asciende la presión hasta más 1 centímetro de agua y permite que se elimine otros 500 ml de aire, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en estos cambios de presiones permiten los cambios de volumen a nivel pulmonar. Por eso es importante. Ahora, si ustedes pueden ver aquí, hay una presión que se llama la presión transpulmonar. Aquí, como ustedes pueden ver, esta presión transpulmonar es la diferencia, es esa resta que vamos a hacer de la presión alveolar menos la presión pleural. Si hacemos la resta sería 0 menos 5 centímetros de agua, que si hacemos la relación en total, la presión transpulmonar sería de más 5 centímetros de agua. Esta presión es esa diferencia, ¿no? Nos va a decir, es una medida de las fuerzas elásticas de los pulmones, es decir, esta presión transpulmonar es esa fuerza que va a tratar de colapsar a los pulmones, que va a ayudar a que pueda salir el aire también de los pulmones. Por eso también se denomina presión de retroceso. Entonces es 5 centímetros de agua, ¿ya? Ahora, esta presión transpulmonar también está muy relacionada con la distensibilidad pulmonar. ¿Qué es esta distensibilidad pulmonar? Es decir, el volumen de aire, el cambio de volumen de aire que va a tener el pulmón por cada cambio de presión transpulmonar. Es decir, que por cada aumento de la presión transpulmonar va a haber un aumento del volumen pulmonar o un cambio del volumen pulmonar. A esto se llama distensibilidad pulmonar. ¿Ya? Si ustedes pueden ver, esta es una curva de distensibilidad durante la inspiración y una curva de distensibilidad durante la expiración. Entonces, esta es una curva normal de un pulmón que está bien ventilado, que tiene aire, ¿ya? En una persona normal, por cada centímetro de agua que aumente la presión transpulmonar, va a aumentarse o va a ingresar 200 ml de aire dentro del pulmón. Esa es la relación. Entonces, si hay 5 centímetros de presión transpulmonar, entonces va a aumentar hasta 1000 ml de volumen dentro del pulmón. Por eso es importante esto de la distensibilidad, y hay patologías donde esta distensibilidad, por ejemplo, puede aumentar mucho la presión, pero el volumen del pulmón no va a aumentar por las patologías, ¿no? Por ejemplo, una fibrosis pulmonar. Entonces, por esto es importante la distensibilidad, ¿no? Ahora, esta distensibilidad que ustedes pueden ver está dada por dos fuerzas. Esta distensibilidad, tanto en la inspiración como en la expiración,
Se da principalmente por las fuerzas elásticas del mismo pulmón, del tejido pulmonar, y también por fuerzas elásticas de la tensión superficial, ¿ya? Esta fuerza